Buenas, en mi video presentación de los capítulos que me tocaron para la materia pastoral litúrgica y voy a abordar la profunda relación entre el cuerpo y la fe a través de la liturgia, centrándonos en el tema de las manos, como titulé Las manos en la Sagrada Liturgia, a partir de los capítulos 12 y 14 de Aldazábal. Como bien sabemos, los que tenemos la posibilidad de estudiar teología, y los que tienen una profunda vivencia de la fe, que la fe o la oración no es solo una realidad verbal, sino que y el hombre de hoy, a veces, como dice al principio José en estos capítulos, tiene pudor de expresar con gestos sus sentimientos religiosos. Sin embargo, nuestra oración solo es completa y expresiva cuando el gesto y la acción se unen a la palabra. No es solo de la boca, sino que el cuerpo tiene que acompañar para que sea plena. Nuestro cuerpo entero se convierte en lenguaje y de ese lenguaje las manos, mejor dicho, es quizás el órgano más elocuente por más allá de la boca que solo transmite la voz. Esto es la primera diapositiva. Seguimos con la definición que da Alazábal de fusión de cuerpo y espíritu. El gesto de las manos es integral y realiza un sentimiento interior. Aldazábal acierta a identificar las manos como una prolongación de lo más íntimo del ser humano, una admirable fusión de cuerpo y espíritu. El gesto no solo subraya una disposición interior, sino que de alguna manera realiza ese sentimiento y esa voluntad íntima. Lo que no es los gestos que uno hace en la liturgia, no son meramente estéticos, sino que comunican una realidad interior. Esta comprensión se enraiza en la fe. La liturgia mira la mano humana a través de la mano de Dios, que pone como ejemplo la mano poderosa y amiga de Dios como símbolo de la creación y salvación. El poder divino pasa a Cristo, puse acá en la segunda diapositiva, en la segunda parte de la diapositiva. Que no sé si se ve muy bien, creo que sí, ahí está mejor, acá. Em, y bueno, esto, que en la Biblia se simboliza el poder y la creación de Dios o su cercanía a la metáfora de las manos. Somos creados como la obra de sus manos, como dice el Salmo, no abandones la obra de tus manos. Y su acción salvadora es un brazo extendido, como Jesús cuando saca a Pedro del agua, cuando duda de su fe. También se podría catalogar o poner el título de La mano de Dios al mismo Hijo, como prolongación y expresión plena del Padre en Cristo Jesús. Después, sí, en el, siguiendo el capítulo 12, Alazábal eh, desarrolla las posturas que tiene el celebrante o el presidente en la liturgia. Primero, el de brazos abiertos y elevados, que es la postura más típica y antigua de orante, es el símbolo de un ser que tiende a Dios. Los santos padres lo comparaban con la figura de Cristo en la cruz, que con sus brazos extendidos dibujó el signo imborrable de alianza e intercede por la humanidad. Después, en un segundo momento, las palmas hacia arriba, que bueno, muchas veces eh, por lo menos en mi experiencia, se ha discriminado por ser un objeto mucho más evangélico, o sí, no tanto católico, o de tanta expresión católica, pero que expresan la lejanía y como presencia de Dios en los cielos, como rezamos en el Padre Nuestro. Que
Como dice ahí, las manos abiertas que piden y esperan, un signo de pobreza, recibilidad y fe, de esta apertura hacia Dios. Es un constante frontal, las palmas abiertas y hacia arriba, eh, también de apertura, de vulnerabilidad hacia el otro, completamente contrario a lo que podría ser una postura de egoísmo o de violencia. Y que la postura que, bueno, la tercera, de manos unidas, de postura de recogimiento, paz y meditación, como una forma de concentrarse, en el sentido del tacto, de buscar en lo más íntimo de uno mismo y eh, sí, el desafío pastoral en esto es mantener la sintonía entre la actitud del alma y la de las manos, para que el gesto no sea simplemente un cumplimiento exterior, sino que, como habíamos dicho antes, sea expresión de lo íntimo. Después se pone la sábana, eh, hace hincapié en el presidente mismo, como signo viviente de Cristo. Rol litúrgico, el ministro es un signo viviente, representa a Cristo y una de la asamblea. Sus gestos están ritualizados, no son expresión meramente personal. Como, bueno, usted decía muy bien, o nos machacaba mucho, el sujeto de la misa es la asamblea que celebra. El ministro es solo quien guía y quien acompaña a esa asamblea y se une, representa a Cristo en ella. Es quien debe demostrar la mayor elocuencia gestual. Es el signo viviente que representa a Cristo y es punto de unión con la comunidad. Sus manos son la prolongación de la de Cristo y sus movimientos están ritualizados, es decir, comunican el misterio de la Iglesia. No son solo un sentimientos personales. Esta ritualidad se ve en la jerarquía de la elevación de la Eucaristía, que tiene tres momentos o tres puntos más claves. El primero es el ofertorio, la presentación que Alazábal eh, aclara que es un poquito elevada, aliquatulum, no tengo muy buen latín, que es una presentación donde se sostiene la patena y el cáliz, eh, y bueno, tiene una oración interior que no llega, que habría que buscar. Una oración propia del celebrante que no se dice expresamente porque no tendría una respuesta, sino que es una ofrenda directamente entre el presidente de la asamblea y Dios. Después se sigue la consagración con su propia fórmula, que repite, reactualiza las palabras de Cristo en la última cena, donde se denomina mostración o ostensión, que es un poco elevado. El anterior era un poquito elevado, este es un poco elevado, parum elevatum, y por último, y más importante, que es la doxología final con su propia fórmula correspondiente, que lo dice acá, doxología final, elevando ambos al mismo tiempo, ambas formas, tanto el pan como el vino, como el cuerpo y sangre de Cristo. Y con su fórmula característica, por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre, omnipotente o todopoderoso, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y bueno, la asamblea responde amén. Esta también muestra una confesión trinitaria de la vida de la liturgia. Es una elevación culminante y la más importante. Se elevan ambos dones, como habíamos dicho antes, mientras la comunidad, por Cristo, con él, rinde a Dios el mejor homenaje de adoración. Eso sería, en gran medida, el capítulo 12, donde habla de las manos y su rol.
Y después se mete en el tema de la comunión en la mano y su historia. Como dice acá, la práctica antigua, porque además es un gesto más natural, el dar un alimento en la mano, más que darlo directamente. Es una práctica antigua de siglos I al VII, con la comunión en la mano. San Cirilo es la expresión de San Cirilo de Jerusalén del siglo VI. La izquierda como un trono para recibir la mano izquierda, como un trono para recibir al rey, con la derecha para poder comulgar. El cambio de la boca entre los siglos VII y X fue, por un lado, por un miedo a las profanaciones y principalmente una acentuación del rol clerical. Esto reflejó un progresivo alejamiento del laico y también, esto no sé si lo dice al azar, pero me parece a mí también eh, oportuno el decirlo, es también, yo creo, una mejor comprensión o una, no sé, una mejor comprensión, pero una comprensión del a quién se recibe sin, probablemente, ahora entendemos que sin demeritar el rol del laico, pero a quién se recibe, a algunas personas, y bueno, en mi caso, eh, creemos que es más solemne, por así decirlo, más adecuado, al Rey de Reyes, Cristo, el mismo Dios, eh, recibirlo directamente, por así decirlo. Pero bueno, eso es una cuestión. Eh, y, hay, y después del siglo X hubo una recuperación postconciliar hace no mucho, en el postconcilio del Concilio Vaticano II, la instrucción Memoriale Domini, que se permite la comunión en la mano por decisión episcopal. Es una indulgencia verdaderamente de Pablo VI que se permite en los lugares donde ya era como habitual, el, dependía de la conferencia episcopal, el permitir o no la comunión en la mano. Obviamente, este cambio, que esto no lo comenté, este cambio no fue uniforme, sino que fue una evolución motivada por la acentuación, como decía antes, de la veneración, por una nueva sensibilidad al asunto del rol clerical, por esta imagen que veíamos en clase errónea en ciertos puntos o en su más extremo, de que solo las manos del ministro ordenado son dignas de tocar al cuerpo de Cristo, por más que sea su rol característico y el que deba de, en la mejor forma posible, hacerlo. También porque, como vamos a ver ahora, a Cristo no se agarra, no, como decía Alazábal, el libro, no coger, sino recibir. Como dice, dignidad, y bueno, todo lo que veíamos en clase también, dignidad bautismal, la mano abierta expresa humildad, acogida y disponibilidad. Aumenta el sentido de dignidad del laico y su fe en el cuerpo de Cristo. Eh, y, es- y esto es una parte importantes. Mediación eclesial. La comunión es un don que se recibe del, mi amor, que se recibe del ministro. No se debe convertirse en un self-service o ser tomado sin mediación. Que hay muchas, y puedo hablarlo de evidencia propia, hay prácticas de dejar al fiel por sus propias manos, no recibir, sino agarrar la, la hostia consagrada, que esto tiene un peso mucho más grave si uno se ve en las Sagradas Escrituras, quiénes son los que reciben a Cristo y quiénes son los que lo agarran. Y en su gran mayoría, si no estoy mal, y esto lo había visto buscando sobre este tema, quienes agarran a Cristo son los soldados que procederán a matarlos después. Los fieles son los que reciben, los fieles y los pobres de este mundo reciben a Cristo. Cristo se acerca a ellos y los consuela, los sana y los salva. Como decía, la comunión es un don que recibimos por mediación de la iglesia. El ministro es un signo visible de Cristo que nos entrega su cuerpo.
Lo contrario, como decía recién, al recibir es el riesgo de convertirse en un sacramento de servicio propio, o pasar de patena mano en mano, lo cual disminuye el sentido de mediación eclesial que tanto acentúa y creemos en la Iglesia. También es una práctica digna, el gesto libre pero con pausa, dignidad y veneración. La mano abierta es signo de humildad, acogida y disponibilidad. Este gesto, si se hace con dignidad y pausa, aumenta la fe en el laico. Esto que veíamos también en el misal romano está la aclaración de que si se va a recibir en, de pie, hacer una pequeña reverencia, nunca perder el sentido de veneración al cuerpo de Cristo que se recibe. Y por último, en las resonancias, dos puntuales que me dejaron, que el gesto es una encarnación de la fe, la mano como inteligencia hecha carne, el modo de comulgar refleja nuestra comprensión del sacerdocio común de los fieles. Es vital la catequesis oportuna sobre el sentido del gesto, no sobre la moda. El gesto debe ser lleno, auténtico, no ritual sin sentido. Esto nos manda a valorar la antropología litúrgica y la eclesiología. La liturgia es un lugar de sintaxis del cuerpo y de espíritu. La recuperación de la comunión en la mano es un gesto que debe aumentar la fe de los laicos en el sentido bautismal de su dignidad, que eso, y de su pertenencia al cuerpo místico de Cristo como todo bautizado. Y la importancia y de una catequesis oportuna es evitar la banalidad o mundanidad del gesto y de lo que se recibe. Una catequesis oportuna para que ese gesto, como decía la diapositiva, sea lleno y auténtico y que no solo sea recibir un pancito y no esté vacío. Y por último, creo que es oportuno porque he investigado después de leer la parte del comunión en la mano y bueno, este, cómo fue este cambio después del Concilio Vaticano II y también por esta experiencia que tuve con algunas liturgias de como servicio propio de la instrucción o documento sacado por la Congregación para el Culto Divino, Redemption Sacramentum, que a partir de algunas denuncias eh, sobre sacerdotes que se negaban a dar la comunión de rodillas o en la boca, porque había malinterpretado la nueva directriz sobre que la conferencia episcopal tenía derecho, por así decirlo, o no, era correspondencia de cada conferencia episcopal el dictar cuál era la forma habitual. Y no para leer todo el párrafo, sino como, bueno, esta es la parte que más me interesaba, que es, bueno, no, antes, perdón, que también, o sea, este documento fue publicado con un marco normativo para asegurar esta reverencia en la praxis actual, pero a la vez mantener la libertad del laico o del fiel para recibir la comunión. Y dice, por lo menos lo que marqué, no es lícito negar la Sagrada Comunión a un fiel, por ejemplo, solo por el hecho de querer recibir la Eucaristía arrodillado o de pie, que usted, profe, decía muy claramente que jamás le negó y tampoco le negará nunca a alguien una comunión, por más que esté o de rodillas o en la mano o en la boca o de pie. El fiel tiene derecho, como dice acá, a elegir recibir en la mano o en la boca, si el episcopado lo permite, pero no se le puede negar la comunión solo, solo por, como dice, si es arrodillado o en la boca. Eso sí, se exige que, como muchas veces se aclara, que el celebrante, que el fiel consuma
frente al ministro la comunión también para evitar la banalización del gesto y la posible profanación de la, de la Eucaristía. Y si existe peligro, y también me quedo como dudando de, esto es una relación personal y una pregunta al aire, para seguir pensando y debatiendo, porque la Congregación para el Culto Divino aclara que si existe peligro de profanación, no se distribuya a los fieles la comunión en la mano. Y pienso en las misas multitudinarias, misas con grande cantidad de personas. En ese sentido, sería lícito negar la Sagrada Comunión en la mano en virtud de cuidar, cuidar el peligro de profanación. Entonces, ¿es un sentido práctico o hay un trasfondo de que si hubiese solo ¿cómo se llama esto? Un modo de comunión, no sería en la mano? No, no lo sé, no sé, es más una resonancia propia o una pregunta al aire que me deja pensando, pero, pero bueno, yo quería comentar esto porque creo que refuerza también el rol de libertad y preponderancia del fiel laico bautizado, del bautizado, de elegir, de poder elegir, de ser libre de elegir de qué forma quiere comulgar, ya sea de rodillas o en la mano, digo, de rodillas o de pie, en la boca, y si la conferencia episcopal lo permite, en la mano. Y así ahí estaría. Bueno, profe, le pido disculpas otra vez por no poder presentar todo esto en clase, pero bueno, no, no me fue posible. Así que bueno, gracias. Ay, hasta luego.